Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Voz Existe. Yo soy Carmen Sara y en este programa queremos conversar con ustedes sobre el Día del Orgullo. En esta ocasión tenemos nuevamente a Violeta Barrientos, ella ya nos ha acompañado en programas anteriores. Ella es escritora, es poeta, también es miembro de la Asociación Internacional para el Estudio de la Sexualidad y la Cultura y Sociedad y ha sido docente de las maestrías de género tanto en la Universidad Católica como en la Universidad San Marcos. Bueno, Violeta, ya habíamos mencionado el hecho de poder analizar en este programa ciertos prejuicios que existen sobre la comunidad LGTB. Entonces me gustaría mencionarte el primero. Por ejemplo, ¿no? ¿Todas las personas LGTBIQ+ son promiscuas? Generalmente se cree que toda esta cuestión de ahora dar visibilidad a lo LGTB, a la diversidad sexual, es una cuestión gringa, ¿no? Que viene de fuera, pero habría que recordar bien que esto ha existido, es un fenómeno mundial, en todas las sociedades ha existido desde que la Tierra es planeta, ¿no? Porque es una cuestión de la diversidad sexual, así como existe la persona negra, la rubia, el zurdo, el diestro. Ya explicaremos luego a qué se debe. También existimos las personas de una diversidad sexual que hay que respetar, ¿no? Entonces esto lo testimonian también documentos, hallazgos desde el Perú antiguo, ha existido también acá. Entonces ahora para responderte a la pregunta de si son promiscuos o no las personas LGTB, este prejuicio sobre todo con la comunidad LGTB se ha dado porque se pensaba que primero, la cuestión es, la definición se da a partir de una sexualidad diferente. Entonces, y el foco está dado sobre la sexualidad. Luego, existían solamente lugares muy limitados, casi clandestinos, donde estas personas se podían reunir, porque no podía haber expresión pública. Por lo tanto, se les forzaba a tener un tipo de vida de enamoramiento, de cortejo, clandestina, como si fuera una suerte de delincuencia, y lo que se creaba era un submundo, ¿no? Esto fue todavía mucho peor cuando vino la época del SIDA, porque entonces era, digamos, meter a todo el mundo como una suerte de alcantarilla, ¿no? Entonces, de ahí es que nace ese prejuicio para decir estas personas no pueden tener una relación, digamos, que les dure mucho, etcétera. Y respecto a la homosexualidad como una enfermedad que se puede curar. Ese es otro prejuicio. Otro prejuicio que es muy común, claro, escuchar, sobre todo en estos contextos. Sí, ¿a qué viene todo esto? A que en las religiones en general, ¿no? Para hablar más específicamente del cristianismo, se supone que hay una prohibición de que se tengan relaciones sexuales solamente para obtener placer. Tienes que de todas maneras reproducirte, ¿no? Está ligado estrechamente a la reproducción. No es una enfermedad en el sentido de que se dice, bueno, pero no es un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, y eso debe ser entonces algo que no nos lleva a la reproducción y no es normal en el ciclo de la vida. Bueno, los seres humanos no somos, digamos, igualitos todos. Y como repito, homosexuales podemos tener hijos en cualquier momento y con una conducta igualito que las personas heterosexuales, ¿no? Sobre todo porque hoy por hoy existen estas terapias o pseudoterapias de conversión, ¿no? Desde estos enfoques mucho más conservadores y que terminan dañando la salud mental de las personas, ¿no? Claro, ¿no? Que se da. Lo que ocurre es, como te digo, de los estudios que te puedo decir, porque en una época, como lo has mencionado al presentarme, trabajé mucho con antropólogos médicos, o sea, es una experiencia que hemos recogido a nivel mundial, ¿no? De estadísticas y de cosas así. A nivel mundial, el psicoanálisis también lo reconoce y los estudios que se han recogido, las personas son generalmente bisexuales, solo que son bisexuales, digamos, teóricamente, y en sí no practican una de sus sexualidades. Hay personas, sí, un 10% que son completamente heterosexuales y hay otro 10% que son completamente homosexuales. Pero la mayor parte, si haces una estadística en el planeta, son bisexuales, sino que por motivos sociales, bueno, solamente van a ejercer una de sus sexualidades, ¿no? Esto no quiere decir que tengan, digamos, una enfermedad, una falla ni nada. Y ahora tú te dirás, y bueno, ¿cómo tenemos que ser los padres entonces para que esto no se produzca, ¿no? Para que mi hijo salga, digamos, perfecto, o para que mi hijo de repente no sea vilipendiado socialmente, ¿no? No, es imposible, porque tú misma, tú eres una persona, yo soy otra, ¿no?
mi voz, por ejemplo, yo la muevo de determinada manera, con unos tonos, yo camino de distinta manera a la que tú caminas. Es como si intentáramos hacer que todas las personas, por ejemplo, sonriéramos de la misma manera, camináramos de la misma manera, miráramos de la misma manera. Eso es totalmente imposible, ni siquiera los padres lo pueden hacer con los hijos, y sería un autoritarismo feroz, absurdo, que desde los gobiernos, las familias, etcétera, se tratara de imponer una determinada forma de ser a cosas que son tan imperceptibles y que ya pertenecen al ámbito de cada cual de su esencia, ¿no? Y justo también me recordaba sobre lo que mencionabas acerca, ¿no? de cómo lo ven los profesionales de la salud mental también. Y es que en el manual diagnóstico del DSM quitan, ¿no? Este diagnóstico de la homosexualidad como si fuera una patología mental. Entonces, de alguna manera, la comunidad científica también respalda, ¿no? Claro, ¿no? lo que pasa es que toda esta cuestión de las patologías, y por eso te situé el tema de la enfermedad como 100 años atrás, nacen con la psicología. La psicología es una disciplina que es reciente, nace a partir de fines del siglo XIX, y en sus primeros intentos, por ejemplo, patologiza una serie de cuestiones. Entonces, patologiza el fetichismo, o sea, hay una serie de actitudes humanas y fabrican, ¿no?, unas listas inmensas de que tal cosa es una patología. Y por eso es que pasan los años y las cosas se entienden de otra manera y van quitando ciertas conductas que no son patología. Ahora, ellos tienen una forma de ver las cosas que no siempre es la correcta, ¿no? Exacto. Lo que sí tendría que recomendar es que los padres de familia que tengan hijos no tienen por qué, digamos, torturar a sus hijos para que sean de determinada forma, ni tampoco ellos mismos, ¿cómo se llama?, sentirse mal, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, un hermano con discapacidad mental, ¿no?, fruto de un accidente de parto. No tenía ninguna cosa genética, fue un accidente, ¿no? Y por ahí conozco a muchos chicos que tienen el síndrome de Down o un autismo, ¿no? Entonces, todos ellos eran sometidos a que no se les debía sacar a la calle, o sea, a una suerte así de esconderlos, claro, de sacarlos de en medio de la sociedad, de marginarlos, ¿no? Y poco a poco la sociedad ha terminado integrándolos, porque esa es la mejor forma de hacer. No se puede pedir que todo el mundo nazca de la misma manera, ¿no? Y ahí los padres no tienen por qué sentirse culpables, ni tampoco, como digo, nosotros ser tan, digamos, excluyentes de no incorporar entre nosotros a las personas tal como somos, ¿no? Una diversidad. Vale, Violeta, vamos con el tercer prejuicio. Las personas LGTBQI+, no se deben dar muestras de afecto en lugares públicos porque es un mal ejemplo para los niños. Bueno, es lo mismo que te venía diciendo, ¿no? Esta cuestión de que hay que ocultar a los que no son iguales, ¿no? Entonces todas las personas tienen que ir marcadas de determinada manera. He oído mucho hablar también de, hace poco el señor Muñante, por ejemplo, que es afrodescendiente y está en el Congreso, dijo pues que él iba a tener un proyecto de ley donde los padres fueran advertidos si habían escenas, qué sé yo, de homosexuales en el cine, porque no transmitían ningún valor moral, era inmoral, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces yo le contesté diciéndole que él era un afrodescendiente y en la época cuando se inventó el cine, actores blancos hacían el rol de negros porque los negros en sí no iban a transmitir ningún valor moral tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque se trataba de gente que había sido esclavizada, que digamos siempre estaba ligada con la delincuencia, esto según el pensamiento blanco de aquella época. Entonces, eso es totalmente falso, ¿no? Si hay expresiones de afecto, son igualitos pues que las de los heterosexuales, ¿no? No, lo inmoral sería, bueno, pues tener a una pareja, ya sea homosexual o heterosexual, por ejemplo, teniendo sexo público pues en la calle, ¿no? O sea, ya son otras cosas, ¿no? Pero dentro de lo que es la cultura del cortejo y esto, creo que todas las manifestaciones están, digamos, permitidas, ¿no? Te mencionaba este prejuicio también por la reciente polémica por la película de Buzz Lightyear en Cineplanet, y bueno, Cineplanet hizo un comunicado diciendo que esto tenía escenas de ideología de género, ¿no? Ah, sí. Trataron ahí de una manera discriminatoria una escena, creo que
5 segundos. Sí, entre dos mamás. Entre dos mamás en dibujos animados. Y que se daban un beso. Sí. Que se daban un beso, ya. Y ahí, bueno, hicieron esta alusión de que esto es ideología de género, y ya se sabe que el término de ideología de género es un término despectivo y discriminatorio, ¿no? Porque en realidad lo que existe es el enfoque de género para determinar hombres, mujeres y hablar una serie de políticas públicas, pero ese término de ideología de género es discriminatorio, ¿no? Entonces se hizo eso y creo que desde el Congreso quieren todavía marcar así a las películas que tengan, digamos, contenido con algún personaje homosexual, lo cual sería discriminatorio porque ya existe la norma que dice al anunciante de películas que si la película tiene pues escenas de violencia o de sexo, lo advierta, ¿no? Entonces esas advertencias las vemos cuando vemos cable, por ejemplo. Entonces se dice acá para mayores de 16 años porque contiene sexo y violencia. ¿Cómo puede equipararse, digamos, algo así de sexo y violencia a, digamos, un beso de dos figuritas en dibujos animados? O sea, ahí estamos haciendo una mala interpretación de lo que es sexo y violencia, ¿no? Y nos vamos con el cuarto prejuicio, Violeta. Las personas LGTB no pueden tener hijos. Creo que ya nos has hablado un poquito más poquito sobre esto. Sí, y sobre todo lo que más sorprendió a la gente es que en un momento, por ejemplo, gente que estaba casada, que tenía hijos, luego se separaba y asumía otra conducta sexual, ¿no? Entonces, no toda la gente, digamos, ha renegado de su matrimonio y menos de sus hijos. O sea, conozco a una serie de personas, en los estudios que se ha hecho también, hay gente que ha estado felizmente casada porque es bisexual, ¿no? Hay otra que lamentablemente le hicieron casar a la fuerza y luego se dio cuenta que era más bien homosexual, ¿no? Entonces, como te repito, no hay una diversidad y ahora ya las familias se adaptan a eso y por eso también las regulaciones del matrimonio igualitario, ¿no? Porque eso simplemente es como una suerte de que, bueno, hasta aquí pensábamos que había familias, ahora resulta que hay más familias a proteger, ¿no? Y ese es un poco lo que tendría que ser el curso en adelante. Entonces vamos con el penúltimo. ¿Toda población LGTB corre el riesgo de tener VIH? Bueno, eso tiene que ver con el hecho histórico que te quería comentar, ¿no? El VIH-Sida es una pandemia, ahora que acabamos de salir de una, pero que todavía lamentablemente continúa porque no existe vacuna, ¿no? Yo siempre recomiendo a toda persona, bueno, puede ser de cualquier edad, porque hay prejuicio también de que las personas que ya llegan a ser adultos mayores ya no tienen más sexo, ¿no? Entonces sí lo pueden tener hasta los 80, 90 años, hasta cuando les dé la capacidad. La sexualidad te acompaña desde el nacimiento, no es que los niños no tengan ninguna sexualidad, la tienen, están ahí, sino que no la queremos ver, ni es algo malo que la tengan, ¿no? Entonces, el deseo sexual, la sexualidad es desde que nacemos hasta que nos morimos. En cambio, la reproducción no. La reproducción solamente nos llega pues a las mujeres a partir de los 11 años cuando llega la menstruación y desaparece pues a los 45, 50, ¿no? En los hombres es un poco un periodo más largo. Por eso es que a los hombres siempre los han tenido ahí como los reyes, porque dicen, bueno, el poder reproductivo del varón sigue adelante, puede tener 80 hijos y hasta cuando es adulto mayor también, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo tiene sexualidad, el VIH entonces es una enfermedad que puede atacar a cualquier persona, heterosexual o no heterosexual, si es que tiene sexo con una persona que está contaminada y nunca sabemos quién está contaminado, porque por más santo que sea no sabemos si tuvo, digamos, sexo con una persona que de repente por mala suerte pues tiene el VIH y no se dio cuenta. ¿Por qué no? La gente no se da cuenta, porque es un virus que se incuba por años. Entonces yo no puedo tener de repente ningún síntoma, pero qué sé yo si lo estoy portando, ¿no? Y de ahí se lo contagio a alguien. Entonces hay que estarse chequeando periódicamente con el test de ELISA para saber si uno tiene o no ese virus, ¿no? Bueno, la cosa es que esta pandemia aparece, digamos, hacia el año 80, se descubre después ya como una pandemia, se la declara con un virus y todo hacia el año 83, se evoluciona muy lentamente hacia el virus y los
pacientes que primero fueron detectados eran homosexuales, ¿no? De ahí se hace la idea de que solamente los homosexuales tienen el VIH, la gente se descuida en ese momento y resulta que también había gente heterosexual que estaba contaminada, sino que como que los focos estaban más puestos en la comunidad homosexual porque eran personas que no eran demasiado visibles hasta ese momento, o sea, se tenía todo un tabú sobre la cuestión sexual. Entonces, en ese momento lo que se dijo es que habían grupos que contagiaban más el SIDA, ¿no? Uno eran los homosexuales, el otro eran los hemofílicos, porque recibían las transfusiones de sangre, y el otro grupo eran los haitianos, ¿no? Después se sacó a los haitianos de la lista. O sea, para decirte nada más los prejuicios que se armaron, porque se dijo que la pandemia se extendía más con ellos, ¿no? Entonces ahí hubo un prejuicio y por ahí quedó ese prejuicio, como te digo, de que era el principal grupo contaminante del VIH-Sida, pero no, cualquiera lo puede transmitir. Y nos vamos con el último prejuicio, Violeta. ¿Las personas gays o lesbianas en el fondo quieren ser mujeres u hombres? También existía ese prejuicio y antes era muy acentuado, si vemos fotografías antiguas, ¿no? De principios del siglo XX, de los años 80, que las propias personas se dijeran, ya, si siento yo un deseo por una mujer, de repente es que en el fondo soy un hombre. Entonces ellas mismas se confundían. Poco a poco, a medida de que el tema fue más hablado, y que se habló más de esta diversidad sexual, las personas ya no han tenido, digamos, esa confusión de decirse, resulta que me enamoré de una mujer y soy un hombre por eso. No, siguen con su identidad, digamos, de mujeres, y es increíble. Yo a veces me muero de risa cuando a veces algunos amigos que son heterosexuales, por ejemplo, quieren enamorar, pues ahí encuentran un mujerón, ¿no? Bellísimo, con tacos 9, sobre todo las chicas ahora, ¿no? Y resulta que era lesbiana, ¿no? Entonces no tiene nada que ver ahora ya tu aspecto físico, externo, con lo que tú sientas como deseo sexual, ¿no? E idem, pobres hombres, porque generalmente se decía, bueno, quien esté enamorado de un hombre es necesariamente una mujer o es un afeminado, y por ahí también decían cómo ellos los gays van a poder ir a la guerra. No tenía nada que ver. Incluso, digamos, desde las culturas como la griega, por ejemplo, que la iniciación sexual se daba, digamos, de un hombre adulto hacia un chico, ¿no? Era muy, era una sociedad muy patriarcal, ¿no? Entonces, en las sociedades patriarcales el amor solamente ha existido entre los varones, porque las mujeres no contábamos, éramos objetos para la reproducción. Y eso ha sido no solamente en Grecia, hay muchas tribus del África también. A sociedad más patriarcal los hombres se adoran, ¿no? Son los únicos sujetos, nosotras somos objetos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, Violeta, aprovechando tu presencia aquí, quisiera que nos respondas algunas cuestiones respecto a la situación de la comunidad LGTB. Por ejemplo, en Latinoamérica han habido ciertos avances en cuestión de derechos, ¿no? En Latinoamérica. Pero en Perú, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos avanzando con respecto a el reconocimiento de los derechos de la comunidad? Ya, eso tiene que ver mucho con la historia de cada país, ¿no? Vemos, por ejemplo, saliéndonos un poquito de América Latina, yendo hacia el norte, hacia Estados Unidos. Estados Unidos tiene una historia de colonización muy distinta a la de América del Sur, ¿no? O sea, ahí llegaron personas que se establecieron, mataron a toda la población nativa, hicieron su propia vida en adelante, se dieron una constitución a sí mismos en que primaban sus libertades individuales. Eso fue Estados Unidos, ¿no? En cambio, en el Perú y en muchas zonas donde ha quedado población indígena, se mantuvo esclavizada a una población indígena, por ejemplo, en el Perú, para que explotaran las minas, explotaran las haciendas. Entonces tuvimos ciudadanos de doble nivel, quienes eran blancos y quienes eran indígenas, ¿no? Uh-huh. Entonces la historia fue diferente porque teníamos a gente excluida de la votación, prácticamente sin derechos, subhumanos,
en comparación a otra parte que sí tenía derechos. Y esto se ha visto en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? En el Caribe, por ejemplo, lo que se tuvo fue población africana esclavizada, ¿no? Y el Caribe mataron a todos los indígenas que habían ahí, trajeron a población afro y esa es la que existe. Ahora pregúntate, Estados Unidos tiene los derechos para todo el mundo, se defiende, digamos, la individualidad sexual de cada persona. Aquí nos tienen que decir cómo debe ser nuestra sexualidad, ¿no? Porque después de que nos independizamos, antes nos lo decía el rey, después nos lo siguió diciendo la Iglesia Católica que nos evangelizó porque éramos unos bárbaros, ¿no? También nos lo seguían diciendo los militares que quedaron en el poder, porque fueron ellos los que, digamos, se quedaron más de 100 años desde que nos independizaron. Si leen ustedes la historia, todos son generales que se botaban del poder cada 2 años, creo, ¿no? Y en el Caribe, ¿qué tenemos? Tenemos a países con mucha población negra, donde incluso hay pena de muerte, ¿no? Para la homosexualidad. Porque ahí la historia de la esclavitud lamentablemente dejó un legado autoritario que los países ahora independientes han continuado, ¿no? Entonces se debe mucho a la diferencia, digamos, de nuestros hechos históricos y en qué manera nos hemos deshecho ya de un pasado que nos ha sojuzgado, que nos ha dejado muchas taras en el sentido democrático y que continúa siendo autoritarios. Y el Perú lamentablemente por ahí puede sacar la cuenta de cuánto ha avanzado o no ha avanzado en derechos, ¿no? Uh-huh. Sí, sobre todo para sectores vulnerables, ¿no? Como somos las mujeres también y la comunidad, ¿no? La diversidad sexual. Sí. Y con respecto a la agenda de la comunidad LGTB, con miras al 2022-2023 y también respecto a qué propuestas o qué deberían contemplar los candidatos en este contexto, exactamente, en este contexto electoral para afrontar la violencia que se ejerce contra la comunidad LGTB. Lamentablemente aquí todavía no se ha solucionado a las cuestiones principales, como debería ser, por ejemplo, la no discriminación por orientación sexual, que se intentó modificar cuando estaba todavía Toledo y se había ido el gobierno de Fujimori, y hubo, digamos, una entrada de nuevos aires democráticos. Entonces ese artículo no cambió y luego las siguientes leyes que se siguieron dando, incluso contra la no discriminación en el tiempo de Alan García, tampoco cambió, o sea, como si le tuviéramos miedo a la cuestión de la orientación sexual. Pero las ordenanzas municipales en ese sentido sí hicieron excepción y hemos logrado que algunas municipalidades o gobiernos regionales hablen de que no se puede discriminar por orientación sexual o por identidad de género, mencionándolo, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es al menos mantener ese piso, ¿no? Quienes no hayan hecho ese cambio, digamos, en sus municipios, poderlo hacer para que la gente también conozca, y me parece que sería importante el poder ilustrar más, contar historias de vida, dar más información a las personas de qué cosa, digamos, podría haber dentro de sus propias familias, para que no haya tanto desconocimiento. Pero lamentablemente hay también posiciones como muy férreas de no querer visibilizar el asunto, ¿no? Entonces, lo mejor siempre es el debate, lo mejor es poder tener información adecuada sobre un tema, ¿no? Antes de cerrarse a él con prejuicios que has mencionado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Bien mencionas lo de contemplar, ¿no? Dentro de los planes de gobierno de los candidatos, incluir también políticas que nos protejan a la comunidad y también que promuevan tal vez la inclusión, ¿no? El hecho de darles autonomía económica, por ejemplo, ¿no? Tal vez contemplar el hecho de ciertas cuotas de trabajo dentro de los espacios municipales, claro, ¿no? Sí, bueno, capacitación de funcionarios, campañas un poco también de información a las personas que viven en el distrito, ¿no? Porque no así, no, o sea, la gente no puede adivinar de qué se trata, qué cosa es lo que sucede con ese tema de la diversidad sexual. Y como dices, bueno, también estas cuotas de participación, ¿no? Para que se pueda discutir, para que se pueda trabajar también
dentro como cualquier persona puede tener derecho, ¿no? Exactamente. Bueno, Violeta, muchas gracias por haber estado en nuestro programa el día de hoy. ¿Quisieras dedicarnos algunas palabras finales? Ya que va a haber la marcha, ir a la marcha, como sobre todo me parece que una forma de intercambio. Si quieren, vayan a la marcha, hablen con las personas que están ahí, traten de obtener información. Creo que eso sería lo importante, ¿no? Y lo mismo, bueno, tratar de ser lo más abierto que se pueda a la inclusión de otras personas que somos diferentes y tratar de, como te digo, informar más a la gente para evadir estos prejuicios que nos cierran la razón hacia a la realidad que existe, ¿no? Uh-huh. Bien, Violeta, muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Recuerden compartir y seguirnos en las redes sociales que van a aparecer en la cajita de descripción. Nos vemos.